regresamos a tu programa Un Café Contigo. Soy Erika Madrigal y estoy de lujo cerrando esta semana de una forma maravillosa con un tema hecho con todo el amor por parte del maestro Julio Gámez, que el día de hoy nos acompaña. Adicciones. Así es, Erika, muchas gracias. Continuamos con la parte en donde el abuso, la dependencia de estas adicciones, a dónde nos lleva, cómo se maneja dentro del sistema familiar y obviamente la persona que lo vive. Fíjate, Erika, que se dice que son muchas caras de las adicciones. Mucha gente de repente se asusta cuando se entera de que algún familiar o un conocido está viviendo ciertas situaciones de riesgo, se les llama, y entonces no saben qué hacer. Incluso por una borrachera o por un abuso que tuvo, ya la persona se asusta. Es importante que distingamos 3 características importantes en el ámbito de las adicciones. 1 es el uso, 2 el abuso y 3 la dependencia. Cuando hay uso, no es motivo de asustarse, es alguna sustancia, algún proceso incluso que se está generando, pero que no tiene regularidad en el tiempo, que se puede dar ocasionalmente y no pasa nada. No pasa nada siempre y cuando estemos al pendiente, porque podemos tener ese argumento de que no pasa nada, pero en el fondo saber que sí está pasando algo. Y ojo, no lo estamos promoviendo, no, para nada. Claro Somos que no. Muy respetuosos en el tema. No, al contrario, es solamente entenderlo. Identificar e informar, Identificar ¿cierto? que se da esta situación y esa situación o ese exceso que se tuvo no es motivo todavía para alarmarse. Pero si de ahí nos pasamos al abuso, ya cuando a la persona se le hace costumbre, cuando ya tiene cierta periodicidad y de repente, incluso desde la misma negación dice, no está pasando nada, algo está pasando y la persona ya está empezando a perder el control, está abusando. Pero ya no llegamos a la dependencia. Ya cuando llegamos a la dependencia, ahí sí, porque se empiezan a generar 2 procesos, un proceso físico y un proceso psicológico. Okay. Cuando es el proceso psicológico, pues la persona ya empieza a generar pensamientos, que es lo primero. Tengo una amiga, saludos a la doctora Esperanza, ella siempre dice, están enfermitos de acá, de arriba de su cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque empiezan a generar pensamientos inadecuados. Y esos pensamientos inadecuados son en donde empezamos a mentirnos y a decir no pasa nada, no es cierto. Sí, la negación. Nada más, la negación y nada más fue tantito. No fue tantito. Sí no pasa. Fue tantito. Sí pasa y sí se está generando una dependencia física y una dependencia psicológica. Y esto lleva a ciertas conductas y a buscar este espacio de salir adelante y de tratar de integrarse desde la parte emocional o a sobrevivir dentro de su sistema. ¿Cómo funciona esta parte? Fíjate que de repente desde la negación, las personas, de hecho, parte de lo que yo digo y en la formación que yo imparto en el ámbito de las adicciones, yo les insisto mucho que la adicción para una persona en un sistema familiar, en un sistema social, es un proceso de autoajuste. Se tiene que dar eso porque esa adicción de repente cubre la adicción de otro familiar o de otro integrante de ese sistema. Y es donde yo les digo, tengan cuidado, porque un adicto solamente es el síntoma, la manifestación de una situación familiar sistémica o sistémica de la institución, pero a veces no la detectamos. Y no queremos verla en muchas familias, porque bueno, satanizamos a la persona que está en esta situación, pero ¿y el sistema dónde queda? ¿Sí? Entonces, obviamente esto nos lleva a un proceso, una fase completa de todo el sistema, ¿cierto? Sí, y de hecho empiezan a generarse ciertas alteraciones en los sistemas, mentiras, robos, incluso maneras de intelectualizar y decir, no pasa nada, estoy celebrando, ¿no? Ahora, es importante, Erika, en este momento decirte algo, o sea, y decirle al auditorio, no nada más, cuando hablamos de adicción, no nada más hablamos de sustancias, porque ese es nada más el proceso de ingesta, ¿no? Hay gente que se dedica a consumir alguna sustancia. La adicción no nada más es consumir, también tiene que ver con procesos a través de los cuales la persona se vuelve dependiente. ¿Sí? Procesos como las compras compulsivas, procesos como la lectura, procesos como incluso a la misma terapia. La gente se vuelve adicta y compulsiva, donde empiezas a brincarte a la parte compulsiva, cuidado, porque ya es una adicción. En ese momento estás generando una dependencia que te va a llevar a tener después dificultades, porque ya no vas a saber controlarla. Aquí hay adicción no solamente al uso de estupefacientes o de ciertas sustancias, es adicción a leer, a estudiar, a la terapia, a las compras, al juego, a la pornografía,
a las personas, Erika, las que personas. es a lo que se le conoce como codependencia y que yo creo que en los últimos años se ha incrementado más. De hecho, donde hay una persona diagnosticada o identificada como adicto, segurísimo va a haber un familiar codependiente que es el que está fortaleciendo la enfermedad de esa persona. Al dependiente, o sea, no los podemos separar, querido auditorio. Siempre cuando hay un dependiente, hay un codependiente y viceversa. Sí. No están separados, no solamente cuenta la persona que está ingiriendo. Y siempre que decimos adicciones, pensamos inmediatamente en sustancias tóxicas. El café es una adicción, el cigarro es una adicción. El trabajo es una adicción muy patológica, con repercusiones fuertes a nivel no solo familiar, sino social. ¿Qué pasa cuando un hijo es adicto y se presenta una madre que está ahí queriendo cambiar el mundo, un padre que sataniza a la mamá porque no lo educó bien? No, creo que no es el caso de muchas familias, pero en el remoto caso que así fuera, ¿cómo se maneja esta? Mira, yo siempre les digo que, y yo lo aprendí pues de un gran maestro, que donde hay un adicto, muy comúnmente, antes decía que generalmente, pero ahorita prefiero decir comúnmente, sí, hay una mamá muy dominante y un papá ausente. Esa es como la fórmula que yo he identificado en mi misma práctica como terapeuta, en las clínicas, en la consulta privada, me doy cuenta de eso, que hay una mamá dominante que con todo el amor del mundo y con el deseo de hacer algo bien para su hijo, lo está de alguna manera orillando a que la persona se vuelva dependiente de algún proceso, de alguna persona o de alguna sustancia. Y a eso le sumamos que el papá, aunque esté ahí, a veces está, pero no está con autoridad, está un poco ausente, peor cuando se va. Esa es la combinación más complicada, ¿verdad? Sí. Psicoterapeuta gestal, máster en psicoterapia gestal, amado a nivel nacional, con mucha trayectoria, Julio Gámez, hablando de adicciones. No te vayas, estamos en Un Café Contigo y Camila nos canta en este momento, Todo cambió. Soy Erika Madrigal, regreso. Regresamos a tu programa Un Café Contigo, con invitado de lujo, Julio Gámez, querido. Bueno, ya me dijeron que tiene hijos hasta a nivel internacional. Yo te conocía nada más 2 hijos, que les mandamos un caluroso y afectuoso saludo, unos chicos muy bien portados, que están aquí afuera de cabina apoyando a papá. Itza, saludos. Y el otro pequeñín, ¿dónde está? No lo veo. Y Manol, les mandamos saludos. Son de verdad grandes chicos y bueno, vamos a continuar con el programa, es adicciones. Julio, si me lo permites, voy a leer unos WhatsApp. Dice Eva Sánchez, nos dice: hola Erika, buenas noches, saludos. Ahora yo soy adicta a un café contigo y con mis hijas. Híjole, Eva, no pierdas esa adicción. Muchas gracias, Eva, qué maravilloso comentario. Bonita noche, dice otro WhatsApp. Gracias por el tema. Hace tiempo esperaba hablaran de ello. Me gustaría saber cómo identificas al codependiente y cuál es la manera más sana de ayudar o acompañar a un adicto. Soy Juana Peña, saludos. Julio, ¿podemos responderle a Juana? Sí, claro que sí. Mira, Juana, yo generalmente les digo a los familiares de las personas que están viviendo situaciones de dependencia o que están viviendo sobre todo momentos de dificultad, a veces no es propiamente una dependencia, sino que están abusando de alguna sustancia o algún proceso, que se imaginen que están volando en un avión. Y entonces, cuando viajas en un avión, generalmente te dicen las señoritas, si hay momentos donde vaya alguna pérdida de presión, se verán los compartimientos y saldrá una mascarilla. Si usted viaja con menores de edad o con alguna persona discapacitada, póngase primero usted la mascarilla. Es decir, cuando tú te das cuenta que estás viviendo una situación de codependencia, de verdad, y yo sé que para mucha gente es doloroso y es difícil entender esto, pero primero tienes que ponerte tú tu mascarilla de oxígeno, porque es importante que tú te cuides, porque si no te descuidas, te desvives y dedicas toda tu atención y tu energía a la persona que necesite de tu atención. Ahora hay terapia para cuidadores, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas se desgastan. Una persona cuando se da cuenta que está viviendo un proceso de codependencia, lo primero que tiene que hacer es cuidarse,
empezar a nutrirse, entendiendo que la persona que está viviendo una situación de dependencia de algo, pues que ponerle en manos de profesionales para que ellos hagan su trabajo y también que las personas de codependencia se cuiden, porque a veces los primeros que caen pues son los familiares. Y si no se atiende, la codependencia se va a incrementar y después le vas a cobrar inconscientemente la factura de haber desgastado tu vida, tu tiempo, tu espacio en todo lo que hicieron por ese dependiente. Entonces es importante que lo atiendan. Voy a leer otro WhatsApp. Dice, Jessy Falcón nos manda una deliciosa tacita de café con una galleta que ya no voy a decir emperador porque luego me regañan, pero dice que es de Erika. Entonces, el WhatsApp comienza así. Buenas noches, saludos a mis hermanitas Aurora y Susy Falcón, a Eva Sánchez, mi mami, y a Toño, a Julio y a la JJ. JJ, ya eres famosa. Dice, en algún momento yo me volví adicta al trabajo y lamentablemente eso me llevó al hospital, pues me reventó una úlcera en el estómago y tuve hemorragia interna. Pues sí, son las consecuencias, que son las que muchas veces la gente piensa que es como una adicción buena y entonces no va a pasar nada. Claro que sí pasa. No hay adicción buena, Julio, ¿no? No. Ni el café, aunque es muy rico. Pero por favor, auditorio y público en general de Un Café Contigo, quédense y sean adictos a este programa, por favor. Sin compulsión. Sí, sin compulsión. Emma Camarena nos saluda y dice, saludos a los dos expositores, los escucho, grandes maestros. Emma. Saludos, Emma. Me haces un gran favor a mí porque, bueno, aquí el maestro es Julio Gámez, que a nivel nacional lo amamos. Mandamos saludos a Monterrey, a Chihuahua, Campeche, Aguascalientes, Ciudad Juárez, Sonora, Guanajuato, Distrito Federal, toda esta comunidad que te sigue porque, bueno, has hecho una labor de amor y de mucha entrega y agradecemos a todas las personas que están comunicados. Julio, voy a leer una llamada. Digo leer porque llamaron, dejaron el mensaje, es una llamada anónima para que tú nos permitas tu respuesta. Dice, cuando el codependiente se da cuenta del problema y comienza a hacer cambios, tal vez sufra represalias. ¿Qué hacer para resistir? Mira, otro de los argumentos que yo, sobre todo en mi consulta privada, realizo mi primera pregunta es para los familiares de las personas que están viviendo situaciones de abuso o de compulsión en algún proceso, alguna sustancia. Yo les pregunto a los familiares qué tan dispuestos están a perder a su familiar. Y perderlo literalmente, de que lo metan a la cárcel, de que se muera, de que se quede en el avión, de que lo metan a un psiquiátrico. O sea, de perderlo literalmente. Y pues obviamente la respuesta lógica es, no estoy dispuesta. Entonces yo siempre les digo, ok, entonces yo no lo puedo ayudar. Claro. ¿Por qué? Porque muchas veces la primera demanda que hace una persona que está viviendo un proceso adictivo es la atención de sus cuidadores o de sus acompañantes. Y entonces cuando atrae la atención, pues obviamente él está feliz porque está recibiendo su dosis de afecto, su dosis de cariño. De hecho, lo que dije al principio es, una persona que vive procesos compulsivos lo que está demandando es atención y está desviando su carencia y manifestándola a través de alguna conducta compulsiva o de alguna dependencia de personas. Y que generalmente lo obtiene. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Decía esta persona, ¿qué es lo que sucede con las represalias? Yo lo que les digo es no le tengan miedo a las represalias. ¿Por qué? Porque a veces me ha tocado pues casos de personas que dicen, si me internas te voy a odiar y te voy a matar. No los matan. Al principio se resienten porque nadie quiere ser aislado y que le quiten el objeto de su satisfacción, ¿no? Entonces, yo les digo, no le tengan miedo. Solamente volvemos al tema de la mascarilla de oxígeno, pues cuídense. Porque muchas veces es parte del mismo chantaje, parte de la misma manipulación para obtener un beneficio y una ganancia importante. Exacto. Julio, ¿cuántos tipos de adicciones podemos considerar? Te decía hace ratito, yo por lo menos, hay muchas. De hecho, ahorita han aparecido hasta infinidad de situaciones que generan adicción. Aquí más bien yo te decía que yo percibo en grupos de 3. A personas, a sustancias y a procesos. Y en procesos, pues entra todo lo que tú te imaginas, desde las redes sociales, la gente que está con el celular, que ya no puede
Va al baño y publica que va al baño, que no se vayan, que se esperen un poquito, ¿no? Sí, entonces yo los clasifico en esas tres y a mí me ha servido mucho porque entonces en esas tres agrupamos toda la cantidad de procesos o de dependencia. Sustancias, pues van apareciendo cada vez mayor cantidad de sustancias, de drogas de diseño, van apareciendo muchas sustancias que las personas cada vez se enganchan a ellas. ¿Por qué? Porque tienen esa finalidad. Obviamente un descontrol muy alto a nivel emocional, heridas de la infancia. Todo esto se trabaja y se trata bajo un proceso terapéutico y discúlpenme, gestaltista, sí, despacito lo dije, muchos otros enfoques psicológicos también lo hacen, pero pues nosotros somos gestales. Mira, muchos centros de rehabilitación, de hecho, cuando contratan a algún terapeuta, piden que sea gestal, porque es el enfoque que más efectividad está teniendo en los procesos de recuperación. Y esta efectividad se basa, ¿por qué es gestal? Porque da la respuesta más efectiva, por el tiempo. ¿Cuál es tu percepción, Julio, tu experiencia en esto? Yo creo que partimos de la firmeza. O sea, cuando una persona trabaja el proceso de darse cuenta en el aquí, en el ahora y generar los cambios que necesita, como decía Fritz Perls, los tres pilares, el aquí y el ahora, el darse cuenta y el hacerse responsable. Son tres grandes pilares que cuando una persona que está viviendo procesos compulsivos empieza a trabajar con eso, es muy fácil que salga. ¿Por qué? Porque ya tiene todo. Y que se resuelva, que eso es lo que vamos a trabajar hablar en el siguiente bloque. Es tu programa, Un Café Contigo. Soy Erika Madrigal y estoy con el maestro Julio Gámez. Alejandro Sanz nos va a acompañar. El alma al aire. No te vayas, regresamos. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire que derramas. Aire para quererte y aire para vivir. Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire que derramas. Aire para quererte y aire para vivir. Regresamos a tu programa Un Café Contigo. Se nos está prácticamente terminando la primera hora del programa del 9 de noviembre, viernes, cerrando de lujo y de manteles largos. Saludos hasta Chilpancingo, a tu tocayo. Ya no sé qué estado decir, Mexicali, Elí, Carranza. De verdad es un placer que México en este momento a nivel país esté escuchando Adicciones con el maestro Julio Gámez. Maestro, si me permites, voy a leer un WhatsApp. Dice, es Jessie Falcón la que nos escribe y nos dice, me ha sido difícil mi condición, se complica, pero aún así no me rindo. Mucho tiene que ver mi cambio de actitud y el apoyo de mi familia. Ahora que no trabajo es como un periodo de abstinencia. Siempre estaba ocupada y ahora solo estoy en casa, salgo al hospital y de vez en cuando hacer depilaciones a domicilio. ¿Qué le respondemos, Julio, a Jessie Falcón? Pues mira, yo creo que aquí es muy interesante la palabra que utiliza, ¿no? Como la abstinencia en la que se encuentra en este momento. Pero esa abstinencia me parece a mí que muchas veces puede ser una secuela o un resultado de algo que a lo mejor no querías, ¿no? Y entonces aparece lo que se le llama el síndrome de abstinencia, que es donde empiezan a presentarse todos estos síntomas físicos. Y ahorita platicábamos, ¿no? ¿Qué ganancias hay detrás de todo esto? Porque obviamente todo tiene sus repercusiones. Sin embargo, cuando una persona está viviendo o enfrentando este síndrome de abstinencia y viviendo malestares físicos, obviamente algo está queriendo acomodar y no sabe cómo hacerlo. Y mientras no trabajemos fuertemente, tocando el dolor, la sombra, toda esta oscuridad, en terapia, cuando hay este tipo de situaciones, difícilmente se van a erradicar, ¿no, Julio? Sí. No, y es que hay que entrarle. De hecho, yo siempre les digo, ¿qué tan valientes son? Igual como les decía cuando iban a estudiar, ahora cuando van a terapia o cuando se enfrentan a este tipo de procesos, yo les digo, se requiere ser muy valiente, de verdad, porque es, sobre todo a la familia, yo siempre les digo que la adicción es como un fantasma, no se ve, de verdad, tú no lo ves y no alcanzas a dimensionar el tamaño que tiene esa palabrita, porque es un fantasma, no lo ves, nada más empiezas a sentir las repercusiones, empiezas a sentir
las consecuencias a nivel familiar, a nivel físico, a nivel social, y cuando menos te lo esperas ya estás envuelto. Envuelto en totalmente el sistema. Tenemos otra llamada que, bueno, mi JJ maravillosa nos comunica. Muchas gracias, Carlita. Nos comunica, porque no quiso entrar al aire la llamada, y dice así, Julio: yo me considero una mamá dominante. El padre de mis hijos estuvo ausente. Ya tengo un hijo con adicciones. ¿Cómo hago para dejar de ser una mamá dominante? Obviamente es anónimo. Híjole, pues yo te diría, ponte tu mascarilla. Yo sé que muchas veces es con todo el amor del mundo. Yo no conozco hasta el día de hoy a ninguna mamá, ningún papá que con toda la hazaña, sí la hay, quien bajo ciertas situaciones ya no sana, sino bajo algún estado psicótico o situaciones, sí dañen a sus hijos, y obviamente lo vemos en las noticias frecuentemente. Pero cuando mamás dominantes, como tú te defines o te nombras, hay muchas. Habemos muchos papás dominantes, pero que lo hacemos con todo nuestro amor. Y muchas veces esa necesidad de dominar tiene que ver con la inseguridad que sentimos y los queremos cuidar y sobreproteger, sin darnos cuenta que los estamos asfixiando. Yo siempre les digo a las mamás, suéltenlos, déjenlos que vuelen. De verdad, no me dicen que soy muy rudo en la terapia en cuanto a decirles algunas sugerencias del tipo de déjenlos afuera de la casa, que no lleguen a dormir, ya retírenles el apoyo que se les están dando, porque muchas veces esas son las ganancias que están obteniendo. ¿Cómo puedes tú dejar de ser dominante? Pues empieza a trabajar con tus inseguridades y empieza a darte cuenta de que la atención, si no está vuelta hacia ti, vas a seguir dominando, porque también estás tal vez queriendo hacer el rol del papá que no está o que está ausente. Y pues tú eres la mamá solamente, y a ti te toca hacer eso, y él tendrá que trabajar lo suyo. Heridas de infancia que no están cubiertas y que quieres resolver desde tu rol de madre, algo que como hija no resolviste. Y evidentemente, esto que dice Julio, que a veces en terapia muchas personas dicen que es muy, muy duro. No, yo creo que las personas que han tomado, muy pocas a nivel nacional, ¿verdad? Que hemos tomado terapia con él, pues, esto de que un apretoncito de que te hace llorar hasta el alma, más vale un apretón donde te trituren los huesos como mamá. Y te lo digo porque yo he sido paciente del maestro Julio durante mucho tiempo, igual que muchas personas que nos sintonizan. Te va a ayudar a conectar con ese dolor profundo y dejar vivir a tus hijos en la etapa y la edad que tengan, porque bueno, si tienen 5, 7, 12 o 18 años, también hay un tema, que tu sentido, tu intuición te vaya diciendo hasta dónde, pero escúchate. Y dejarlo que viva lo que tenga que vivir. Es que ese es el problema, que los quieren cuidar hasta donde ya no. Yo me acuerdo, no sé si tengamos tiempo de platicar brevemente una anécdota. Un minutito. Si quieres la platicamos en el siguiente bloque, después, porque ya mi JJ nos dijo, ya, chicos, el bloque se nos está yendo rapidísimo. El programa Un Café Contigo, obviamente estamos de manteles largos porque tengo a Julio Gámez en el programa. Y bueno, Un Café Contigo, soy Erika Madrigal. No se vayan. Mijares te canta No se murió el amor. No te vayas, regresamos. No se murió el amor, aunque no siempre resulta fácil vivirlo a diario. No se murió el amor,